Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería eh, darles un mensaje de esperando que estén bien y en esta nueva semana de trabajo y que sigan con la mejor actitud, las mejores ganas y con la mejor intención de trabajar. Bien, el día de hoy vamos a ver una nueva forma de utilizar, ¿no? Una nueva forma de trabajar esta aplicación o esta página web que conocemos como Prezi, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, nos está dando más apertura y más cosas con la cual podemos seguir trabajando con Prezi, ¿no? Entonces, eh, una vez ustedes ya ingresados a su cuenta de Prezi tradicional, ¿sí? Ya están adentro, se van a ir a la parte izquierda posterior, ¿sí? Y se van a ir a Prezi Next. Recordarles que todo esto es gratuito, ¿no? Ya existen otras funciones que sí es de paga, pero que no es necesariamente hay que utilizarlo, ¿no? Entonces aquí nos da algunas formas de las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, pues, damos un clic, ¿sí? En la parte de buscar plantilla, ¿no? Entonces nos da distintas categorías para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y gran variedad para todo tipo de situación, ¿sí? Infografías, diapositivas, paneles, gráficos, mapas, carteles, publicaciones de redes, eh, invitaciones, ¿sí? O muchas cosas otras más, ¿no? Incluso tiene que ver hasta con videos, ¿sí? Entonces, yo quiero que vean la gran variedad que tienen aquí para trabajar, ¿sí? Entonces el día de hoy yo voy a trabajar con una infografía y que nos va a ser útil dependiendo también del tema, ¿no? Eso quiero que ustedes sean conscientes de que mm, para cada tema existe cada tipo de recurso, ¿no? Entonces, esta vez sí, voy a usar plantilla y me pide un nombre, ¿no? Entonces yo le voy a llamar del tema que vamos a trabajar de manera general, ¿sí? Cruzadas. Ya es un ejemplo que yo estoy poniendo para que ustedes puedan entender con mayor claridad. Sí, sí. Más bien ustedes lo realizarán con el tema que les compete en sus respectivas disposiciones que vamos a trabajar durante las siguientes semanas, ¿no? Esperemos un momento. ¿Ya? Y ahí nos sale. Listo para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, como título ya voy modificando. Sí. Se me ve un poquito. Y puedo modificar el texto. Entonces, en sí el texto es cruzadas. Ahí podemos amenorar la letra. ¿Sí? Espérame un momento. Ya, ahí se puede reducir el tamaño de letra, todo, ¿no? Todas esas herramientas súper sencillas de utilizar, ¿no? No requiere mucha especificación. Entonces, yo aquí ya tenía elaborado previamente unas, un material, el cual voy a utilizar, ¿no? Eh, y las cuales voy a utilizar. Sí, ¿listo? Puedo ubicarla así, agrandarla como a mí se me antoje o me parezca más correcto, ¿no? Y con ciertas ayudas, las cuales te permite ir más centrado, más eh, al compás del resto y que sea un poco más estético en el sentido de presentación. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir utilizando o eliminando también, ¿sí? Modificando, por ejemplo, ya vamos viendo, nos vamos apoyando en el siguiente. Entonces, de manera general, ¿no? Esto
tipo de materiales nos servirá como ayuda, ¿no? Y así vamos poco a poco modificando, ¿no? Perfecto. Entonces así vamos modificando. Ya. Aquí podemos agregar algunos aspectos. Agregar mapa, agregar gráfico, agregar texto. Sí, yo voy a agregar un poquito más de texto. Bueno, este no. Bueno, lo puedo suprimir. Sí. A ver. Y ya vamos viendo un poquito mejor cosas más interesantes. O herramientas que nos permitan, ¿no? Poner lo que realmente o ir caracterizando y subordinando y jerarquizando nuestros temas, subtemas, así. ¿Ya? Entonces, modifico, ¿no? Súper fácil como pueden ver. Listo. Pueden ver. Ya. Yo voy a borrar esto. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Seguimos tomando de referencia. No, a ver, me equivoqué. Listo. Se puede copiar también incluso, ¿no? Y seguimos tomando información, ¿no? A ver. Ya. Listo. Entonces, y aquí también podemos agregar imágenes, ¿no?
por ejemplo, yo puedo guardarla, ¿no? Digamos, por ejemplo, segunda cruzada. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta de aquí, ¿no? Me parece muy llamativa y chévere, ¿sí? Perdón, guardamos una carpeta específica, ¿no? Yo ya tengo una predeterminada. ¿Sí? Entonces ponemos subir en Prezi. Tenemos. Entonces, la achicamos, obviamente. Se les puede dar algunos efectos, se le puede cortar, ¿ya? Dar más, ajustar, ¿sí? Por ejemplo, darle otro tipo de color para que sea más ameno, digamos blanco y negro, o más clara, ¿sí? Existen varios tipos de configuraciones que podemos dar a estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Les podemos rotar, transparencia, agregar animación, entre otros muchos aspectos que podemos trabajar aquí. También, como les dije, se puede agregar mapas, se puede decir dónde surgió la primera cruzada, ¿sí? Elementos tales como una línea de tiempo, es decir, todo este aspecto podemos aumentar, rótulos, diagramas de flujo o cuadros sinópticos o mapas conceptuales, bloque de iconos, galerías, ¿sí? Diagramas, listas, planes, entre muchas cosas más. Es una herramienta muy sencilla, muy útil, ¿sí? Que nos puede facilitar, también podemos agregar formas, ¿sí? Flechas, digamos, cuadros, triángulos, círculos, nubes, entre muchos otros aspectos más y podemos modificar todo, ¿no? Todo este aspecto lo podemos modificar, ¿sí? Y sobre todo, muy sencillo de utilizar, ¿no? Una vez, como pueden ver acá arriba, automáticamente se va guardando, ¿sí? No es necesario nosotros hacerlo directamente. Podemos probar, ¿no? Cómo se puede ver en grande, irlo viendo si está, se ve estéticamente prudente, entendible, faltas ortográficas, entre muchos otros aspectos más, ¿no? Y además, al momento de compartir, ¿sí? Podemos copiar. Entonces aquí podemos configurar qué tipo de libertad tenemos para presentar algo, ¿sí? Y otras cuestiones más. Lo pueden utilizar como plantilla o no, ya eso ya depende mucho de nosotros. ¿Y cómo nosotros la guardamos o la tenemos pendiente o listo para una exposición? Copiamos el enlace y lo guardamos tal vez en un archivo Word, ¿sí? O en sus redes sociales, ¿ya? Entonces, bueno, ya, listo, nosotros pegamos, damos clic o enter, perdón, ¿ya? Entonces, al momento de que nosotros querramos abrir, solo damos control y clic izquierdo y automáticamente se nos va a abrir la presentación para exponerla. ¿Sí? ¿Ven? Tal y como les dije, ahí la forma ahí sale con su autoría, ¿sí? La pueden hacer grande, ¿ya? Y así exponer. Muy sencillo, chicos, muy fácil, muy bonita, muy, incluso muy interesante para utilizarlas, ¿sí? Les recomiendo y sobre todo lo que más nos interesa es que es gratuito, ¿no? Entonces, eso chicos, un gusto haberles ofrecido esta herramienta muy útil, nueva, reciente y que sobre todo es muy útil para nuestro aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo trabajos que tengamos que hacer, ¿no? Pendientes en cuestión de mi materia y para el resto, ¿no? No solo tiene que ver o gira en torno a las ciencias sociales, sino para cualquier tipo de necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Entonces eso chicos, les dejo. No les quisiera molestar más con más ejemplos porque ya creo que fue suficiente
las funcionalidades sencillas que tiene esta aplicación, esta página web, y que sobre todo es muy sencilla de utilizar, ¿no? Entonces, un gusto y nos vemos la próxima, chicos. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En el presente video los invito a que estudiemos un tema muy interesante dentro de lo que son las ciencias políticas, que es ni más ni menos que el socialismo. Vamos a definir lo que es el socialismo y en posteriores videos los invito a que distingamos el socialismo utópico del científico. Pero primero lo primero, como decíamos, definir qué es el socialismo. El socialismo, como bien pusimos aquí, es una ideología política que surge a mediados del siglo XIX. ¿De dónde surge? Surge sobre todo, más allá de lo teórico, se va a plasmar, se va a manifestar a través de lo que era la clase obrera, es decir, el famoso proletariado. El socialismo, como ideología política, a su vez, considera que el Estado es el dueño, el responsable del bienestar de, vamos a poner aquí, el responsable del bienestar de la sociedad a través de la justa distribución de las riquezas, entendiendo que el Estado asimismo es el dueño de los medios de producción, recursos naturales, industria, entonces dirige y planifica la producción económica. En todos los tiempos, les cuento, ha habido pensadores que de alguna manera han manifestado esta idea socialista de la igualdad social, de la justicia social. Lo vemos ya, por ejemplo, en la Edad Media, con muchas sectas que consideraban que la religión cristiana, por ejemplo, tenía que tener un mayor contenido social, pero también lo vamos a ver en el Renacimiento, en la modernidad, es decir, luego de la Edad Media. Por un lado teníamos, por ejemplo, los anabaptistas, que eran una secta luterana radical. Ellos instauraron en Westfalia una especie de protocomunismo. Pero lo que me interesa marcarles a ustedes es la figura de Tomás Moro, porque en su famosa obra, Utopía, él va a plantear un Estado socialista, vamos a poner aquí, un Estado socialista utópico a través de lo que expresa las afirmaciones de esta obra que hacíamos mención. Sigamos adelante porque llega el siglo XIX, ¿sí? Y con el siglo XIX llegan también muchos cambios. Hablamos de la revolución industrial en Inglaterra, el capitalismo, y con la revolución industrial y el capitalismo, recuerden, como vimos en varios videos, surge el proletariado, esta clase dominada, esta clase condenada a trabajar para el burgués. El proletariado, obligado a vivir en las peores condiciones de los suburbios de Gran Bretaña, se oponía, por supuesto, a la alta burguesía, que era la que acumulaba las riquezas. Y todo socialista afirma que este sistema desigual del proletariado, de alguna manera, versus el burgués, o versus la burguesía, consiste en una injusticia en la cual la relación del burgués con respecto al proletariado no es más ni menos que de explotación. La burguesía, por supuesto, para todo socialista, es la que explota al proletariado, a la clase obrera, a las clases bajas. El socialismo propone una sociedad sin clases, entonces, vamos a poner aquí, una sociedad sin clases. Este es uno de los objetivos principales, donde se destruye el sistema capitalista, la propiedad privada, los privilegios de la burguesía, la religión, se educa a todo el pueblo y se permite la libre formación, por ejemplo, de los sindicatos. Y aquí tenemos tres personajes muy interesantes y de alguna manera los grandes teóricos del socialismo, que son ni más ni menos que Saint-Simon, como estamos viendo aquí, Charles Fourier y los grandes Marx y Engels, que vamos a estudiar en los próximos videos. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.